Vale. Entonces, ahora, quiero calcular límite de x hacia menos uno. ¿Qué voy a elegir? ¿La primera o la segunda o la tercera? ¿Cómo? Quiero calcular límite x hacia menos uno. ¿Voy a utilizar la primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera. ¿Por qué? Porque el menos uno, ese número, existe solo aquí. ¿Vale? En la segunda no existe, en la tercera no le existe en su dominio. ¿Vale? Eso es lo que han Sí. hecho. Mira, límite de x hacia menos uno es límite x hacia menos uno. ¿De qué? Aquí mira que tenemos. Tenemos solo en x. Entonces aquí usted has comido una etapa. ¿Eso por qué? No has entendido. Entonces aquí tienes que poner igual límite x hacia menos uno y nos vamos a sustituir ese f de x con el x de aquí. Y hasta ahora, x hacia menos uno, ¿qué significa? Nos vamos a sustituir x con menos uno. Ya está, es igual a menos uno. ¿Entendiste ahora? Sí. Bravo. Ahora, límite ahora de x hacia cero. Hacia cero, ¿qué nos vamos a elegir? ¿Número uno o dos o tres? De menos infinito a cero. Aquí, ¿qué dice? De cero. De cero. Nos vamos a elegir la primera o la segunda o la tercera. La segunda. La segunda. Entonces la tercera no tiene cero. De uno hasta más infinito, no existe el cero. La primera, de menos uno hasta cero, pero cero no existe porque mira, aquí tenemos strictement. No tenemos u igual. Entonces ese cero no existe. Aquí tenemos, mira, u igual. Entonces ese cero, ese, vale. Entonces nos vamos a elegir la segunda. ¿Y qué nos vamos a hacer? ¿Dónde está? ¿Qué han hecho? Ah, aquí. Limit x hacia cero de fx. Entonces, vale, uno menos x. Después, x hacia cero no tenemos que sustituir aquí con cero. Uno menos cero es uno. Perfecto. Pero mira, para hacer el ejercicio completo y así que como tenemos que escribir los límites. Mira, por ejemplo, la primera, mira, límite x hacia menos uno de fx igual a límite x hacia menos uno fx nos vamos a elegir la primera, entonces de x. Y ya está, es igual a x hacia menos uno significa que cada x nos vamos a sustituirlo con ese número, con menos uno. Entonces aquí menos uno y ya está. No puedes escribir así, limit x hacia menos uno y aquí menos uno. No existe. Limit, no puede escribir limit con un número vacío, ¿vale? Tiene que ser con el X. Vale. La segunda, también lo mismo. La segunda, lo mismo. A ver, B. Limit. X, ¿hacia qué? Hacia cero. Cero existe solo en la segunda. Entonces, fx. Voy a elegir la segunda. La segunda que es uno menos x. Ahora nos vamos a sustituir uno menos cero. Porque x hacia cero. Tenemos que sustituir cada x con cero, menos cero. Entonces, uno menos cero es igual a uno. ¿Entendido? 100%. Entonces, aquí también, mira, tenemos tres mundos. Tenemos el mundo menor, mira aquí, mundo uno. Vale. Entonces, el mundo número uno, x inferior o igual a menos 2. Por ejemplo, el menos 2 aquí, inferior significa aquí, todo esto. De menos infinito hasta menos 2. Vale. Entonces aquí, cuando van a decir limit x menos 2, voy a elegir la primera. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 8, la primera. La segunda, ¿qué dice? Entre menos 2 y 3. Por ejemplo, menos 2 aquí y 3, por ejemplo, aquí. Vale. Entonces, aquí sí van a decir, por ejemplo, pero no hay ni igual ni nada. Entonces, eso no existe.
Y eso no existe. Entonces, límite menos 2 no, no, en verde no. Y también del 3 no, tampoco, porque no llega hasta el 3. Tenemos aquí strictement. Ok, entonces se van a decir, por ejemplo, el límite x hacia 0, hacia 1, hacia 2, ¿vale? Hacia menos 1 también nos vamos a elegir la segunda. Y por la última, x superior a 3. Entonces 3 aquí, hasta más infinito, y 3 existe. Entonces, límite x hacia 3, hacia 4, 5, nos vamos a elegir la última. A ver. Oh, qué truquillo. Mira el truquillo que existe aquí. Acabo de ver ese truquillo. Te voy a explicar el truquillo es. Bravo. Vale, te voy a explicar ese truquillo. Por ejemplo, mira, tenemos esto. Tenemos aquí, por ejemplo, número uno, ¿no? Número uno. Por ejemplo. Esta pequeña le voy a hacer un zoom grande. Un zoom muy grande. Por ejemplo, aquí está. Esta, solo el uno, el número uno, para explicar. Este es, por ejemplo, número uno. Vale. Tienes que saber que el uno tiene uno más y tiene uno menos. Ese uno, la derecha del uno ese, su derecha es el uno más. Y su izquierda es el uno menos. Uno menos. ¿Vale? Ahora tú estudias en primer bachiller. Tienes que saber que hay uno más y uno menos. Así, uno es uno, pero uno más es la derecha del uno y uno menos es la izquierda. Más, más. ¿Qué significa, por ejemplo, uno menos? Voy a cambiar el color. Uno menos. Uno menos. Uno menos es esa parte aquí, ¿no? De la izquierda. 0,999999999 es uno menos, ¿vale? Y uno Sí. más, y uno más es 1,00 algo, 0,0000000000000000 y un uno al final que no existe, ese final no existe. Uf, en mi cabeza, ¿vale? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Vale. Entonces ahora aquí, límite del x del menos 2. Vale. Entonces aquí tenemos el menos 2. Menos 2, por ejemplo, este es el menos 2, por ejemplo. Yo hice el zoom al menos 2. Este es el menos 2. Ese menos 2, ese menos 2 que es este, tiene menos 2 más, la de su derecha, y tiene también su izquierda. Vale. Entonces, la derecha, ¿dónde existe? La derecha, ¿dónde existe? ¿En la segunda o en la primera? Eh, en la segunda. Vale, en la segunda. Porque el menos 2 más existe aquí. Existe aquí. Y aquí significa aquí. Entonces existe en la segunda. Nos vamos a utilizar aquí la segunda. Mira, limit x menos 2 más han utilizado la segunda. La segunda, y ya está. Después 3x menos x2. ¿Qué han hecho? Sustitución. Mira qué han hecho. ¿Qué han hecho? Igual. Después de este, han hecho 3 por menos 2. Después ya hasta tienes que sustituir con números normales. No tienes que poner menos 2 más. Menos 2 3 por menos 2 menos, entre paréntesis, menos 2 elevado a 2 igual. 3 por menos 2 menos 6 menos, menos 2 elevado a 2 4 y ya está. Menos 6 menos 4 menos 10. ¿Entendido? Sí. Vale, ahora mira, el menos 2 menos, el menos 2 menos. ¿Sabes por qué han elegido esos números?
tu profesor ha elegido esos números. ¿Sabes por qué? No. Por ejemplo, aquí el -2 o el -2 aquí, -2 aquí. Eso es solución de tu profesor. Es que hoy yo no estuve, entonces esto es lo que me pasaron y no sé no entiendo lo que me pasaron muy bien. No, no Pero es la solución de tu profesor. creo que no, pero puedo preguntar. Vale. Porque a ver, ¿sabes por qué yo digo esto? Porque aquí, si nos vamos a hacer ese ejercicio así, no quiero confundirte, no tenemos que tener aquí tenemos que tener así. No tenemos que tener o igual. Sí, mira, si existe aquí o igual, tenemos que utilizar la primera, sin películas en nada, ¿vale? Sin películas en nada, tenemos que utilizar la primera. No quiero confundirte. Eso porque yo trabajo como que es de tu profesor para no confundirte. No quiero confundirte, ¿vale? Entonces, tú tienes el examen el jueves y no quiero, hoy martes no quiero confundir las cosas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, Ah, entonces ahora nos vamos a seguir así. Después verifica, por favor, para no confundir, no quiero veas las cosas difícil. Ok. Ahora, el -2 menos 2 menos, ¿dónde existe? El -2 menos existe aquí, ¿vale? Existe en la izquierda, entonces, en la primera. En la primera, entonces, limit x menos 2 menos, mira, han utilizado la primera, aquí está, después, sustitución, entonces, 2 por -2 más 7 que son -4 más 7 que son 3. ¿Entendido? sí, Vale. A ver ahora, limit x hacia 3. Miras hacia 3. Entonces aquí hay algo aquí. Hay algo. Pero del menos 2 aquí tenemos igual. Entonces el -2, ¿dónde existe? Existe en la primera. Entonces tenemos que elegir solo la primera. No tenemos que hacer ese bla, 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 ese bla, bla, bla. ¿Vale? Si tenemos aquí un igual, tenemos que elegir la primera, ya está. La primera, nada más. ¿Vale? Ok, vale. Nos va a dejar las cosas así. A ver, limit x hacia 3. Entonces aquí hacia 3 también lo mismo, 3 más y 3 menos. 3 más y 3 menos. 3 más existe aquí y 3 menos existe aquí. Vale. La pregunta tiene que ser sí o sí, tienes que calcular el -2 más, el -2 menos. Vale, no pasa nada. A ver, entonces aquí, limit de 3 menos hemos dicho, nos vamos a elegir la segunda. 3 menos, entonces aquí lo mismo. 3 menos, mira, 3 menos, la segunda, la segunda, ¿vale? Y después la sustitución, 3 por 3 menos 3 elevado a 3 que es 3 elevado a 2 9 menos 9 0. Aquí está. Ok, el 3 más tienen que elegir la tercera, entonces eso es lo que hay. Después sustitución 3 por 3 menos 9 es igual a 0. Pero entendiste la idea general del ejercicio, ¿no? sí.